Extramuros. Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros en Bajo la Lupa. Aldo Mazzucchelli, ¿cómo le va, señor? Muy buenos días, ¿qué tal? Acá andamos. ¿Acá andamos? Sí, Bueno. acá andamos. Acá No andamos. estamos bien, ¿para qué le voy a decir? Hoy no. Acá andamos. Me gusta todo esto. Me preocupa por otro lado. Más allá de calentarme, me preocupa, me da pena y no veo la salida porque la gente no reacciona. Entonces es como... Se hunde el bote, se nos hicieron un agujero en el bote y es como vos, yo y muchos y muy pocos estamos tratando de sacar el agua con un colador. Es algo, no somos muy pocos. El domingo hubo una manifestación de millones en Francia contra Macron. Escuché un médico que dice que... Acá hablo, que somos muy pocos. Ah, de acuerdo, está bien. Hay toda clase de cosas están pasando del 7 de julio en el mundo. Explotó todo. Ayer se rompió la tercera represa en el centro de China, de las que se rompen por las lluvias. Hay inundaciones y diluvios, una especie de diluvio universal en el hemisferio norte, en China, en Alemania, en Arabia Saudita, en Austria, en fin, hay en Rusia antes un poco, no tanto, en Moscú, y en diferentes lugares, manifestaciones. Hay problemas en Internet serios. Parece que Telegram ya está un poco comprometido también, pero a través de comprometer los servidores que pertenecen en el mundo a diferentes propietarios, pero que no tantos. Es decir, Internet físico es controlable, en fin. Pero no venía a hablar de eso hoy, porque eso está pasando y va a seguir. Creo que cuando se oscurece más la cosa, lo que hay que hacer es profundizar, no hay otra. Refugiarse en lo más profundo. Entonces, me gustaba la idea de plantear un tema más de fondo, que voy a empezar como ya dije que no voy a hablar más de las tonterías de todos los días, porque no hace ninguna diferencia. Es decir, no es que no haga ninguna diferencia, la diferencia ya se hizo en cierto modo, y tiene que haber actos de voluntad y de realización de los que lo tengas que tener, de los que lo tengamos que tener. Entonces, se me ocurrió rescatar otro trabajo viejo, no tan viejo como el otro, este es de 2019, porque en esa época se me ocurrió investigar y tratar de divulgar un poco un problema que me parece uno de los problemas de fondo. Yo creo que estamos en un periodo en el que el, cientifismo materialista como ideología pretende haber triunfado, definitivamente, e intenta imponer eso como una concepción hegemónica al globo entero, ¿no? Entonces, claro que acá hay una compensación, porque lo que le falta de realidad a esa noción, no es verdad que haya triunfado en el sentido profundo, metafísico si querés, se compensa con presión sobre las narrativas masivas, que es una presión que intenta establecer esa realidad que se pretende haber conquistado, ¿no? Esa presión viene del miedo, ¿no? Viene de la sensación, yo diría que esa narrativa tiene precisamente de que su reinado está llegando a su fin. Cuando parece que está reinando en toda la tierra, este es un síntoma de que está en realidad a punto de darse vuelta. Yo pienso. El miedo siempre lleva a la proyección y a la manipulación, ¿no? El miedo nos hace poner en el otro lo que es nuestro. En esa atmósfera, entonces, yo diría que estamos experimentando ese quiebre de la narrativa oficial del cientifismo materialista que está basado en una teoría científica falaz, que se impuso primero como dogma a la ciencia misma, en un proceso largo, y ahora pretende evitar su necesaria caída, inundando al mundo con las falsedades estas que estamos hablando, ¿no? Entonces, es fácil reconocer el carácter como extremo que tiene o desesperado, ¿no? Esta movida, la censura, el fanatismo, el ocultamiento y tergiversación de la vida y de la opinión ajena, ¿no? Todo eso se volvió oficial, se volvió ya más que hegemónico. Una cosa es que algo sea hegemónico, porque cuando algo es hegemónico, algo es hasta cierto punto aceptado de una manera normal, yo diría, por la gente, o sea, sin grandes conflictos. Esto no es ya hegemónico para mí. Acá hay algo peor, es decir, cuando es algo que está llevado a su punto de tensión, a su punto, y va a llegar a su punto de quiebre.
Eso es más lo que yo siento, ¿no? Entonces, lo que me gustaría hoy es revisar el origen de esta mentira atea cientifista, uno de los orígenes fundamentales, ¿no? Que es, cuando uso ateo, aclaro que no es porque yo esté proponiendo esta religión o aquella, lo que estoy haciendo es criticando el ateísmo, que es una religión más, creo que la peor de todas, que es la religión que tiene por dogma la inexistencia de nada trascendente a un conjunto de creencias no demostradas que tienen como tema común la falta de horizonte, digamos, el apegar la vida a las necesidades y las dimensiones más crasas y más gruesas de ella, ¿no? Por supuesto que es una religión, porque no se puede probar, pese a que quienes la mantienen o quienes creen en ella piensan que no es una religión, sino una tesis demostrada. Ahí está el problema. Entonces, yo diría que si vamos atrás, la raíz de toda esta mentira atea cientifista es que la ciencia desentrañó el origen de la vida. Es la creencia de que la ciencia desentrañó verdaderamente el origen de la vida. Que la ciencia sabe lo que es la vida o tiene un conocimiento razonablemente claro de cuál es su origen y cuál es su sentido. Fíjate que la ciencia tiene una actitud experimental, eso todo el mundo lo repite, ¿no? Es decir, una actitud de objetivación, y creo que esto es importante también, de manipulación. Y ese es el término que quiero usar hoy. Yo sé que psicológicamente tiene una connotación negativa, ¿no? Pero vamos a dejar eso de lado, ¿no? Después lo podemos mirar. Al principio lo que me quiero concentrar no es en lo negativo que pueda tener esa noción, sino en el concepto de que es necesario para la ciencia intervenir en la vida, en los fenómenos tal como se nos presentan, y hacer una serie de operaciones previas al conocer, ¿no? A lo que la ciencia llama conocer, que desde luego no es todo el conocer. Hay otras formas de conocer. No es el único conocimiento que los seres humanos tenemos, sino es de ninguna forma la medida de todo conocimiento, ¿no? Entonces, estábamos con el asunto del origen de la vida y la manipulación. Hace unos años me interesé por este asunto, lo pasé a leer. Lo primero que descubrí fue ese nivel religioso, el dogma evolucionista, le voy a llamar. Y anticipo también que no estoy diciendo que la teoría de la evolución deba ser reemplazada por ningún tipo de creacionismo, ¿no? Porque eso es parte del dogma cientifista evolucionista, igual que de todos los dogmas. ¿Cuál es? El mecanismo es siempre el mismo. Para mantener un dogma yo tengo que construir siempre un par donde el enemigo del dogma es una cosa ridícula. Hay formas, se llama esto, falacia del hombre de paja, etc. Ciudadano sanitariamente responsable o negacionista, vacunado o antivacuna, adherente al sistema globalista tal como es hoy o ultraderechista y nazi, etc., ¿no? Entonces, evolucionista o creacionista, es decir, oscurantista. El creacionista, ¿no?, se lo caracteriza como el oscurantista que hace una lectura literal de la Biblia para reemplazar a la ciencia. Entonces, como eso es el modo como la forma predominante de pensar ha organizado los conceptos, hay muchísima gente que vive toda la vida pensando que esa es la única oposición posible, que si no sos un evolucionista dogmático, sos un creacionista, es decir, un religioso fundamentalista del medio oeste norteamericano, digamos. ¿Por qué se hace eso? Bueno, por lo mismo de siempre, porque crea una zona de confort, y el no salir de la zona de confort creo que es a esta altura una de las mayores pasiones humanas, ¿no?, para mucha gente, esa comodidad moral de la zona de confort, ¿no?, desde donde puedo acusar a todo el mundo y nunca hacerme cargo de nada yo mismo, ¿no? Las redes sociales han comprendido esto y crearon algoritmos que potencian profundamente, digamos, esa zona de confort. Yo, por ejemplo, estaba en Estados Unidos, vine a hacer el mundo de espacios seguros, safe spaces, como se llama en inglés, que es la conformación académica, la versión académica de esa zona de confort. Es decir, iba a ir una conferenciante que criticaba una mujer, ¿no?, que criticaba algunas ideas sobre del dogmas del feminismo corriente en ese momento, 2013, y los estudiantes pidieron que se le impidiera ir al campus en la Universidad de Brown, donde yo enseñaba en ese momento. Es una universidad Ivy League de Estados Unidos, en Rhode Island, o sea, una universidad importante, y los estudiantes lograron, no que se le impidiera ir, pero sí lograron que se hiciera una serie de contramedidas cuya objetivo aparentemente era proteger a los estudiantes del estrés emocional que les podía provocar escuchar argumentos con los que no estaban de acuerdo. Estamos hablando de una universidad y personas grandes, ¿no?, de más de 18 años. Entonces lo que se hizo fue generar un espacio seguro
que es un salón, que lo conozco perfectamente, lo tengo en la cabeza ahora, grande, que parece una iglesia, sin bancos, digamos, muy grande. Digo parece una iglesia porque tiene esa configuración arquitectónica, es uno de los tantos salones preciosos, antiguos que tiene la universidad. Y ahí pusieron almohadones, globos, lugares de meditación, counselors y psicólogos que estaban disponibles para conversar con la gente que podía verse afectada porque alguien en el campus estaba diciendo cosas con las que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, este nivel de infantilismo y de falta de exposición es parte de esa especie de totalitarismo de la zona de confort en la que estamos viviendo, ¿no? Que las redes multiplican muchísimo y que genera además su contrario, que es que ya no se puede tener ninguna conversación porque todas o estás adentro de la zona de confort o sos un nazi. No hay nada entre medio, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando una civilización pierde la fuerza y deja de buscar, ¿no? Dejamos de buscar, ¿no? En lugar de seguir abiertos y nos cerramos, decretamos que hay cosas que no se pueden discutir, instituciones infalibles, una serie de visiones binarias y simplistas, ¿no? Eso nos devuelve siempre a esa maldita zona de confort. Entonces, para salir de la zona de confort, me gustaría empezar con un par de cosas que ambas son claramente candidatas a ser incómodas. La primera es, no todas las formas de ver el fenómeno de la vida se dividen en evolucionismo versus creacionismo. También existen otras cosas, y para mí la más interesante es lo que se llama la hipótesis del diseño inteligente, de la que hoy le voy a hablar hoy, ¿no? Segundo, voy a hacer una afirmación que es, los biólogos no tienen la menor idea de cómo empezó la vida. Y ese es un problema realmente serio para las implicaciones materialistas de la teoría evolucionista, de la biología contemporánea y sobre todo del cientifismo materialista. No todos los biólogos mainstream son materialistas cientifistas, pero casi. Porque es una condición casi necesaria, digamos, creer en el evolucionismo, porque el evolucionismo fue desde la aparición del libro La evolución de las especies, que tiene un título más largo y más tenebroso, pero no importa, en 1859, fue, el sustrato científico, entre comillas, sobre el cual se empezó a legitimar el materialismo en sentido duro. Hasta que no apareció esa teoría y ganó terreno, digamos, la ciencia realmente no tenía posibilidad de competir con la religión en un campo que hasta ese momento había sido patrimonio exclusivo de la religión, que era justamente el de ¿tiene la ciencia algo que decir acerca de lo que nos parece un misterio trascendente, que es el origen de la vida? Cuando digo el origen de la vida, estoy diciendo cómo empezó la vida, ¿no? Si quieren pensarlo en un sentido histórico, lo pueden pensar. Es decir, todos estamos viviendo y... Bueno, pero no es simple hacer una especie de retroceso infinito, porque en algún lugar tenés que parar y decir, bueno, ¿y cómo empezó? ¿No? Claro. Ese es el problema. Entonces, el darwinismo hizo surgir una suerte de hipótesis vaga al principio, ¿no? Pero fundamental, necesaria. O sea, surgió porque era preciso que existiese, no porque estuviera demostrada. Esa hipótesis es que la vida surgió por azar, como resultado de una combinatoria, digamos, que de alguna forma, decir de alguna forma no es decir nada, ¿no? Sí. De alguna forma dio una combinación que inició la vida. Y luego la vida evolucionó. Todos entendemos la segunda parte. La primera parte, que también tiene sus dificultades, pero eso es bien conocido, el mismo Darwin ya era consciente de lo que se llama el problema del eslabón perdido. Hay un salto, digamos, en la evolución que no ha sido explicado todavía, y al principio se decía, bueno, de estas especies pasamos a estas, simplemente todavía no encontramos las capas en la excavación que muestren y hagan ver cómo se produjo este salto. Se han propuesto diversas hipótesis, pero es un problema que está sin resolver. Pero no es el problema ese. Entonces, este es un problema muy complejo y esta es una columna radial de 45 minutos con suerte, ¿no? O sea que quizá podamos hacer algo hoy y seguir la próxima, si te hay interés. Pero yo decía que hace un par de años intenté entender para mí, o sea, y compartir un ejemplo de a qué se parece, yo diría, entender siquiera la dimensión de complejidad involucrada en todo esto y cuál es la consecuencia de esto, que en la medida en que estamos aceptando, sin crítica, que la ciencia sabe lo que está haciendo, al decirnos que tiene una teoría general sobre la vida, estamos aceptando algo que es inaceptable. No se puede aceptar, porque cuando uno se pone a investigar eso no es aceptable. No está demostrado de ninguna forma. No es que no esté demostrado, es peor, digamos. Ahora voy a tratar de llegar a algo en eso. Pero no sé si me estoy explicando que, como decía al principio, cuando estamos en un momento particularmente oscuro, conviene profundizar, ¿no? Entonces,
En aquellos tiempos, en el 2019, yo leí a David Berlinski, a Stephen Meyer, a James Tour, a Michael Behe, en fin, una serie de científicos, todos ellos, filósofos, alguno, como Berlinski, matemático en realidad y filósofo. Meyer en particular, si alguien quiere leer más, les recomiendo, es muy claro y es el autor, ¿cómo decir?, más abarcador y organizador de todo el problema. ¿Cuál es el problema? Es un problema complicadísimo y voy a profundizar en él, pero para plantear el problema de fondo, y es muy simple en realidad de entender. Todos hemos aceptado que la vida, el misterio, digamos, más allá, más profundo que hasta ahora la ciencia ha logrado describir y operacionalizar, es decir, volver operable, es lo que podríamos llamar la estructura y el rol del ADN en la célula, o si quieren más en general el concepto de que hay un código, ¿verdad? Un conjunto, un pedazo de información, si querés, que es la que organiza todo lo que ocurre en el organismo biológico. En ese sentido, la vida es una especie de conjunto de instrucciones preorganizadas, ¿no?, que se van autoorganizando también y que requieren... Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y a eso no quiero profundizar mucho en esto, pero es el centro. Lo que hay que entender es que la información es algo de un orden metafísicamente diferente que la materia, o que el soporte, vamos a llamarle así mejor, en el cual está. Puede ser energía también. Quiere decir, si yo te digo, te voy a pasar mi teléfono para que me llames de Teresita, yo te lo puedo escribir en un papel, vos lo agarrás del papel, te lo escribís en el celular, y después se te pierde el celular y me decís, y me llamás de un teléfono de un amigo y me decís, ¿cómo era tu teléfono? Porque lo perdí. Yo te lo digo con la boca, y vos lo escuchás. Ahí tenemos 3 ejemplos de la misma información en 3 soportes distintos. ¿Está bien? La misma información. Es decir, todo el mundo reconoce que la información es ese ordenamiento, si querés, es secuencial para nosotros, mayormente, en el cual estamos haciendo del caos, de todas las posibilidades, estamos eligiendo, o sea, reduciéndolo a un orden mínimo. Eso implica un acto voluntario, intencional, inteligente, en el sentido de que calcula los resultados que va a traer ese acto. Y eso es radicalmente distinto del soporte en el cual se presenta. Puede ser una cadena de carbono, puede ser un papel, o puede ser una escritura arriba de una pared de piedra, ¿ok? Entonces, si aceptamos esa hipótesis, hasta ahora, todas las veces que hemos visto información en nuestra experiencia, alguien inteligente la produjo. No surgió por azar, nunca, ¿ok? Alguien puede decir, bueno, la primera vez surgió por azar. Esa es básicamente la posición de los biólogos evolucionistas, de muchos de ellos por lo menos, ¿no? La posibilidad de que, digamos, la imposibilidad matemática de que haya surgido por azar está demostrada también. Berlinski en particular trabajó bastante para mostrar esto, pero antes que él hubo conferencias, grupos, es una discusión vieja de 50 años y simplemente se ha trancado porque aceptar las conclusiones matemáticas de esa discusión o probabilísticas implica abandonar el dogma de la evolución, del origen de la vida tal como, por azar, tal como la evolución lo vagamente lo ha postulado. Entonces yo pensaba, son 9:30, tenemos media hora, un poco menos, que para mostrar el nivel en el cual el dogma de que la vida surgió, el dogma que significa decir que la vida surgió por azar, a mí por lo menos me sirvió escuchar la descripción que hace uno de los químicos más destacados del mundo, que se llama James Tour, y creo que no importa que entendamos todos los detalles técnicos de lo que dice el doctor Tour, sino simplemente tratar de captar algunas de las dimensiones de con qué estamos jugando cuando decimos que la vida comenzó por azar y que tenemos alguna idea de cómo comenzó. Entonces, yo escribí un artículo que salió en una revista de Relaciones, un amigo Saúl Pasiuk. Yo publiqué nada más que 2 artículos en esa revista, pero este fue uno, el último, en septiembre del 19, y me lo estaba
revisitándola otra vez por otra razón, y dije, esto puede valer la pena, digamos, como traerlo y no leerlo todo quizá, pero James Tour es un químico orgánico sintético de la Universidad de Rice. Es uno de los químicos líder en el mundo actual, tiene 680 artículos publicados en revistas del más alto nivel, 120 patentes a su nombre. Dirige numerosos proyectos con resultados prácticos relevantes para la industria y la medicina. Por ejemplo, fíjate esto, la fabricación de grafenos y la creación de nanomáquinas biológicas capaces de intervenir a nivel celular para, por ejemplo, atacar células cancerosas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Tour interviene en esta discusión, yo diría, o yo lo estoy haciendo intervenir acá por lo menos, y da una serie de argumentos científicos específicos de su disciplina, por los cuales la pretensión de que la vida surgió por medios azarosos en un ambiente prebiótico, o sea, antes de la vida, ¿no? Primigenio, digamos, y de la Tierra, es imposible de sostener a la luz de la evidencia química. La postura de Tour es curiosamente rotunda, como capaz que vamos a ver en parte hoy, ¿no? Dice, cualquiera, dice Tour, que diga que la ciencia contemporánea sabe cómo se inició la vida, no sabe lo que está diciendo. Bueno, esta charla a la que me voy a referir es de julio del 19, ¿no? Es bastante nueva. Grosso modo, digamos, lo que dice Tour es que la ciencia hoy aún no tiene una definición para la vida, ni es capaz de reproducir la creación de materiales requeridos para la vida, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, a partir de una sopa prebiótica como la que se supone que existía antes de que la vida apareciera en la Tierra. Ni es tampoco capaz de recrear los materiales constitutivos de un organismo vivo elemental, como una célula, sin la intervención de una voluntad inteligente, un científico en un laboratorio, que controle cuidadosamente las reacciones químicas requeridas. Yo no me voy a detener, digamos, continuamente a explicar, porque si no, no avanzamos en la lectura, pero el programa queda grabado y la gente, si quiere profundizar, puede volver atrás y escuchar mejor y leer, y en fin. Voy a aclarar que Tour se considera él mismo una persona religiosa. No lo era, pero ahora lo es, con creencias religiosas, digamos, ¿no? Pero él hace cuestión, y me parece un muy buen argumento, de que no se haga intervenir esto en sus argumentos científicos, porque, dice él con mucha inteligencia, argumentar que su visión religiosa condiciona hasta invalidar su ciencia sería lo mismo que decir que el ateísmo de sus colegas condiciona también las suyas. Claro. Es verdad que un ser humano que hace ciencia es una integralidad y que tiene creencias. Perfecto. Eso hay que reconocerlo, dejarlo entrar en el asunto, pero después es un fenómeno y un escalón muy difícil de subir. Decir, bueno, como es religioso ya no escucho lo que dice. O sería lo mismo decir, como es ateo no escucho lo que dice. No, escuchemos lo que dice. Porque lo dice desde no el lugar religioso, sino desde el lugar de su más, yo diría, refinado y sofisticado conocimiento científico y su práctica, ¿verdad? Y experiencia. Él no dice que sabe lo que pasó en el origen de los tiempos, por ejemplo, que dio lugar a una estructura que es, esto es importante, es inconcebiblemente compleja. Ahora voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Lo que él dice, sí, es que quienes afirman que sí saben, ¿no?, que tienen hipótesis al respecto que aseguran que fue un evento puramente materialista y azaroso, o incluso quienes se atreven a decir que han replicado el evento, emiten argumentos falaces que están arriesgando a la ciencia a un total descrédito, dice él en su momento. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Debido al modo como se confunde a todos e incluso a la propia comunidad científica bien intencionada, que tampoco va a estar yendo a revisar continuamente el fondo de todas estas cosas que son enormemente complejas, ¿no?, para especialistas, como por eso estamos buscándolos. Entonces, Tour, vamos a entrar con él. Yo armé esto, es una entrevista que está en video, creo que debe estar todavía en YouTube. Entonces se le pregunta, ¿no? O yo pongo las preguntas, no me acuerdo bien esto cómo lo armé, pero ¿es usted un experto en el origen de la vida? Él dice, soy un químico orgánico sintético. El origen de la vida es química orgánica sintética. No hay manera de evitar esto. Estoy perfectamente ubicado para comentar sobre cualquier aspecto de este asunto, a efectos de criticar la investigación sobre el origen de la vida. Es un campo abiológico, está antes de que la biología se haga cargo, ¿no? No podemos presuponer que ya existía vida para explicar el origen de la vida. Tenemos que explicarlo desde la no vida, ¿no?, para hacer una explicación verdaderamente significativa, ¿no?
Dice Tur, es un asunto muy simple, 4 clases de compuestos y uno tendrá que lograr formarlos a partir de lo que está disponible, presumiblemente en la tierra prebiótica. De modo que la química involucrada no es tan difícil como para que no la siga un químico orgánico sintético, y cualquier químico orgánico sintético entrenado podrá seguirme en lo que voy a decir, ¿no? Bueno, dice, de hecho, quienes estarían en desacuerdo conmigo son biólogos, que nunca hicieron ellos mismos nada de esto. Lo que puede que hayan hecho es comprar un kit que está preparado por químicos. Pero ellos nunca deben hacer nada ab inicio, es decir, desde el principio, ¿no? Desde cero. Por lo tanto, es el químico sintético el que puede criticar la investigación sobre el origen de la vida mejor que nadie. Bueno. Le preguntan, ¿pueden los científicos construir las formas más básicas de la vida? Responde Tur, no sabemos cómo surge ni siquiera una bacteria simple. La bacteria más simple tiene solo 256 genes codificadores. No tenemos idea de cómo surgió. Primero que nada, no sabemos cómo surgieron las moléculas, las 4 clases de moléculas requeridas para ello. Pero incluso si tuviésemos esas 4 clases de moléculas, no sabemos ensamblarlas para lograr incluso la más simple de las bacterias. No sabemos cómo hacer eso. Uno puede repetirlas con las tecnologías de hoy. Uno puede fabricar tecnologías, pero no sabemos cómo surgió la más simple de las bacterias. Cualquiera que diga al contrario no sabe de lo que está hablando. Que me exhiban la demostración. Nadie lo ha hecho nunca. Y no es por falta de esfuerzo ni por falta de voluntad. Primero que nada, no se ha sido capaz de construir las moléculas requeridas. Y si se tuviese las moléculas, incluso si les diésemos las moléculas prontas, no tendrían la información. No habría información inherente en el ADN. E incluso si les diésemos el ADN en la estructura que ellos quieren formar, no se sabría cómo juntar todos los componentes debido a la sofisticación que existe dentro de una célula. Los llamados interactomes, se puede buscar en Wikipedia, existe interactome esto. ¿Qué es eso? Significa la conectividad interactiva entre las moléculas dentro de la célula. Es decir, la célula interiormente tiene una estructura que está conectada en un orden y que tiene determinadas correlaciones internas. Eso es de una complejidad inconcebible, ¿ok? Pero todo eso tiene que estar en su sitio para que la célula viva, ¿ok? Todo tiene que estar en el lugar correcto y en el orden correcto para que una sola célula funcione. No sabemos ni siquiera cómo definir la vida y mucho menos sabemos cómo hacerla arrancar, ¿no? Podemos tener un conjunto de materiales químicos, digamos, pero eso no es vida, ¿no? Bueno, él critica la educación actual respecto del origen de la vida, que se ha convertido en una educación dogmática, ¿no? Dice, si uno mira un libro de texto hoy típico, lo que verá es una especie de laguna prehistórica y moléculas. Y verá esas moléculas juntarse y formar una célula. Y esa célula juntarse y una criatura flotante emergerá de esa laguna. Eso es toda una falacia, no hay verdad ninguna en ello. Ni siquiera sabemos cómo hacer las moléculas. Estamos perdidos en el tema, no lo entendemos, no podemos ni siquiera construir los ladrillos elementales. Pero aunque pudiésemos, a partir de un entorno prebiótico con todo el intelecto que hemos puesto en esto, aunque pudiésemos, no tenemos idea acerca de cómo ensamblarlos. Uno dice, bueno, podemos hacer un liposoma, la membrana de una célula. No, no podemos. Más de 40.000 lípidos han sido identificados formando parte de membranas celulares. ¿Quiere tomar algunas simples? No es solamente membranas lípidas individuales. Uno tiene que tener el interior y el exterior de las membranas, que tienen que ser diferentes entre sí. Usted tiene que tener ese inmenso ordenamiento de proteínas, las proteínas transmembrana, y usted tiene que tener carbohidratos en la superficie como identificadores, incluso en la bacteria más simple. No tenemos idea de cómo armar toda esta estructura, no lo sabemos. De modo que no solo no sabemos cómo construir los ingredientes básicos, sino que tampoco sabemos cómo montar la estructura. Incluso si nos diesen pronto los componentes básicos. Bueno. Entonces, bueno, de hecho todos los intentos de crear vida por el hombre... Claro, porque acá hay una cosa que la gente puede pensar, no, pero ¿cómo está diciendo esto este hombre si en los laboratorios todo el tiempo se está haciendo? No, el punto es, se está tomando vida que existe y modificándola o replicándola. Se parte de vida que existe. No se puede crear de la nada, ese es el punto, ¿no? No han podido. No tenemos idea de cómo. No han podido. Es uno de los grandes anhelos del hombre, poder crear vida. Bueno, dice que hay un malentendido gigante y que eso surge debido a las proyecciones hechas por quienes trabajan en el área de origen de la vida, digamos. Hacen algo pequeño, dice él, y luego lo extrapolan y luego trabajan con la prensa para agrandarlo aún más y lo proyectan como si realmente supiesen cómo hacer lo que estamos hablando. Es así que el ego lee esto y dice, ve usted, los científicos entienden.
Y no son solo los legos, son los científicos mismos que piensan que otros científicos entienden todo acerca de este campo, pero no lo entienden. Esto me parece, en el 2019 no lo pensé así todavía, pero ahora lo veo con más claridad. Ese esfuerzo que es verdaderamente retórico, propagandístico, que se está haciendo mucho, con mucha intensidad en el último año y medio, de proponerle y promoverle a la gente una especie de conocimiento absoluto mucho más avanzado tecnológicamente de lo que realmente tenemos, es una maniobra publicitaria realmente, que tiene como fin, creo que por lo menos tiene un fin doble. Uno es recabar poder y autoridad por parte de los que están aliados a ese, o sosteniendo ese discurso y beneficiándose de él, que son las grandes compañías y las instituciones académicas sobre todo. Y como segunda cosa tiene el poder de aumentar la influencia en áreas que están completamente alejadas de la ciencia. No tiene nada que ver con la ciencia, la política, el ordenamiento, la filosofía, la religión. Entonces, el periodista le dice, o el entrevistador, si se cuenta con la suficiente cantidad de tiempo, ¿no será posible cualquier cosa, incluso que haya ocurrido por azar el inicio de la primera vida? Bueno, no voy a leer todo, pero lo que Tur argumenta es que las reacciones... Voy a leer un pedacito. Dice, algunas personas argumentan, dice Tur, que dado que ha habido millones de años a disposición, es probable que haya una chance de que estas cosas hayan ocurrido en millones de años, ¿no? Por azar puro. Pero eso no es cierto. Dice, el tiempo, de hecho, puede convertirse en un enemigo cuando se trata de la síntesis orgánica. La síntesis prebiótica ocurre antes que la biología, de modo que uno tiene que hacer compuestos químicos. Muchos de los químicos que se deben hacer para la vida son lo que se llama productos cinéticos. Es decir, no son las formas más estables termodinámicamente. Cuando empieza una reacción, esa reacción, si no se para a tiempo justo para obtener lo que uno quiere, sigue y se degrada y se convierte en otra cosa, ¿no? Eso pasa con los carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Los carbohidratos son productos cinéticos, dice Tur, lo que quiere decir que si se forman, se descomponen. Se descomponen con el tiempo, en cantidades de tiempo relativamente cortas. Siguen reaccionando, digamos, ¿no? Las mismas reacciones que los construyen, salvo que haya alguien de ahí que los saque, los pesque, digamos, para frenar el proceso y los ponga en un frasco en condiciones inertes, en un freezer, y no uno solo. Hay muchos tipos de carbohidratos que uno tiene que lograr, por ejemplo, ¿no? Y si no lo logra, termina en un proceso que se llama caramelización. Cualquiera que haya hecho una torta, digamos, se polimeriza, ¿no? Entonces, etcétera. Hay acá una serie de cosas técnicas que él explica, que no voy a leer. Y otro problema es si usted tiene 400 millones de años para llegar a cierto punto en una síntesis de un tipo particular de compuestos, explica Tur, y usted se queda sin material para lograr el resultado, ¿qué pasa, no? Dice, cada vez que uno hace una síntesis, uno se queda sin material, incluso cuando ha optimizado el proceso y tiene que volver a empezar de cero. Supongamos que nos llevó 400 millones de años para llegar a determinado punto en determinada síntesis. Ahora, usted tiene que volver atrás porque se quedó sin material y hacer más, ¿no? Pero ¿cómo es que usted vuelve atrás y hace más si la naturaleza nunca llegó a un cuaderno de laboratorio? Digamos, no hay vida todavía, no hay investigador, no hay nada. O sea, presuponer que esa inteligencia es la que está regulando el proceso es justamente lo que dice lo del diseño inteligente. Pero que eso no tiene cabida como hipótesis en la hipótesis azarosa del origen. O sea que hay una contradicción dificilísima de resolver ahí. Para decirlo rápido y no leer todo, si uno presupone una intencionalidad para lograr una cantidad de procesos que nosotros podemos realizar para lograr lo que hoy llamamos vida, estamos cometiendo una contradicción evidente, circular. Estamos entrando en un mundo circular en el cual estamos presuponiendo que hay una inteligencia que no puede existir hasta que no exista la vida, porque la inteligencia, según la teoría evolucionista, es nada más que un epifenómeno de la vida, ¿verdad? La vida material. Dice, usted no llevó un cuaderno al laboratorio, no sabe cómo volver a repetir algo, nunca anotó los pasos. Así que aunque pudiese hacer más, no sabe cómo, tiene que empezar todo de nuevo, pero no sabe cómo empezar nada de nuevo, ni por qué, porque tampoco sabe cuál es su meta, no hay de nuevo todavía, porque no hay nada, ¿no? De modo que si usted examina todo esto, la gente lo ha intentado por largo tiempo. Siempre se habla del experimento, viejísimo, del experimento de Miller-Urey, ¿no? Como el primer ejemplo, donde Miller y Urey tomaron algunos químicos básicos que se presupone existían en la Tierra prebiótica, hidrógeno, cianido, formaldehído y CO2, y los sometieron a alto voltaje, simulando rayos, y uno puede obtener algunos aminoácidos de ello. Pero aquello fue en 1952, ocurrió hace 2/3 de siglo. Y le dice el periodista, ¿qué pasó desde entonces con el experimento de Miller-Urey? ¿Se mejoró, se profundizó? Dice Tur, logramos viaje por el espacio, logramos conectividad satelital, internet, toda la era de la silicona, de los microchips, la tecnología del computador, todo eso. Pero en los 66 años, 2/3 de siglo, seguimos exactamente en donde quedaron Miller y Urey.
bombardear químicos entreverados, ni cerca de saber cómo hacerlos, ni cómo ensamblarlos. Deben ser ensamblados en un orden adecuado, no tenemos ni idea, porque el tiempo no soluciona este problema, aún con toda la ingeniosidad puesta en ello. Uno deja estos productos químicos quietos allí, incluso durante unos meses, y uno puede ver esto incluso en los investigadores del origen de la vida. Cuando dejaron que esto corriese por semanas, vieron la degradación de estos compuestos en un periodo de semanas. Semanas es un guiño de ojo comparado con las escalas de tiempo prehistóricas. Bueno. Hay más cosas, quisiera sintetizar ahora porque si no, no vamos a terminar a tiempo, nos quedan 10 minutos. Esto como siempre, Sí. para la gente lo subimos después, Aldo, pero también la gente está con ¿a dónde nos está llevando en realidad para abrochar? Lo cerramos, pero hay más problemas y más problemas. Los problemas se multiplican durante páginas, digamos, en este asunto. Lo único que nos importa es saber que los problemas se multiplican y que ninguno de ellos está resuelto, realmente resuelto a nivel de la ciencia de hoy, ¿no? Las moléculas además se pliegan de maneras distintas, a veces simétricas, tienen un carácter que se llama quiral, son como las manos, digamos, ¿no? Uno no puede superponer las dos manos así, para superponerlas tiene que poner. Ese tipo de, la vasta mayoría de las moléculas de la vida son quirales, son de una mano, digamos. Ese es uno de los problemas, ¿no? Sabemos cómo hacerlo en química sintética y nunca es fácil. Usando un entorno prebiótico nunca se ha tenido éxito para lograr este tipo de estructura. Pero además habría que enganchar, si uno lo hubiese logrado obtener todos los componentes fundamentales, los ladrillos, digamos, luego tiene que engancharlos, ¿no? Voy a cortar al final, porque se supone que lo que estamos queriendo hacer es una célula, una sola, un organismo unicelular, ¿verdad? Es el mínimo de vida que conocemos. ¿Qué tan compleja es una simple célula? Cada año aprendemos más sobre la complejidad, de modo que estamos más abrumados ahora de lo que estábamos en 1952, porque aprendimos que esto no es tan solo una cantidad masiva de entorno altamente complejo de protoplasma. Cuando una célula quiere mover un material de un punto A a un punto B, es como una fábrica, explica Tur, ¿no? Cuando uno va a una fábrica, digamos, y ve esa especie de transportadores que pueden ser tan elevados a veces, ¿no? En donde se mueven, por ejemplo, unas cintas que se mueven partes de algo que se está ensamblando, ¿no? De un lugar a otro de la fábrica. La célula opera un poco así, cuando quiere mover material de un punto A a un punto B, es como una fábrica, ¿no? La célula, cuando quiere transportar material de un punto A a un punto B, forma lo que se llama un microtúbulo, por el cual los materiales son transferidos a través de ese microtúbulo, pero luego que pasa el material, el microtúbulo se disuelve. Y luego es reconstruido en otra parte, donde necesita transferir otro material entre otros dos puntos. ¿Por qué hace eso la célula? Porque si mantuviera todos los microtúbulos en su lugar se volvería muy rígida, digamos, ¿no? Y no podría funcionar. Y además se quedaría sin los ladrillos requeridos, o sea, está reciclando continuamente los materiales para usarlos, ¿no? De modo que tiene, dice Tur, la capacidad de reconvertir continuamente la estructura de esa fábrica en tiempo real, algo que no tenemos idea de cómo se hace, ¿no? La complejidad de todo esto es tan grande y la complejidad crece a medida que asimilamos cada parte de ella. Cuando comprendemos la complejidad del interactón, no es meramente proteína con proteína. Esto quiero ir cerrando acá, pero para después hacer la conclusión. Son interacciones proteína-ADN, interacciones de Van der Waals, se llaman los lazos no... Bueno, etcétera, etcétera. ¿Y qué tan complejo es esto? ¿Cuáles son las dimensiones de esto? Dice Tur, si uno quisiera usar argumentos probabilísticos para afirmar que hay billones de planetas habitables en nuestro universo, o incluso con la teoría de cuerdas sugerir que hay multiversos, muchos universos como el nuestro que van incluso más allá de nuestro universo, los números aún son difíciles, más difíciles que esto, es decir, los que estamos trabajando para entender todo lo que hay que coordinar para que surja algo como la vida en una célula, ¿no? Dice, los números... Dice, son las interacciones entre proteínas en una única célula de levadura son 10 a la 79 billones de combinaciones. Y el número de partículas elementales, todo el número de partículas elementales en el universo entero se calcula que es de 10 a la 90, o sea que es un poquito más. Tenemos 10 a la 90 partículas. No digo planetas. 10 a la 90 partículas es la estimación. Esto es un 1 con 90 ceros luego, ¿no? Pero solo el interactón de proteínas entre sí de una célula de levadura es 1, no con 90 ceros luego, sino con 79.000 millones de ceros. ¿Ok? Ese es el tipo de números de los que estamos hablando, ¿no? Es difícil imaginárselo. Además de esas 3.000 proteínas en una única célula de levadura, uno todavía necesita tomar en cuenta todo el ADN, todo el ARN, todos los carbohidratos, los que recuerde que tienen todo su propio orden de definición, en función del modo en que se ligan,
hay que, digamos, recordar que se precisa que estén en el plegado correcto y en la relación espacial correcta también. Usted también puede poner información en los carbohidratos que hay en la superficie de una célula, de lo que puede almacenar el ADN y el ARN combinados, ¿no? Esa información tiene que venir toda de un modelo de ADN original, más una serie de otras enzimas en cascada, que además no existen las enzimas porque son una especie de maquinitas procesadoras vivas, digamos, hasta que no exista la vida. ¿Ok? Porque existen con un propósito. Entonces, esto es nada más que un vislumbre mínimo acerca de lo que estamos hablando y cuál es el problema. Simplemente traje esto, voy a parar acá la lectura, porque estamos continuamente bombardeados, vivimos, de hecho, en un mundo en el cual tenemos una tendencia a hacernos creer que entendemos. En realidad, hay muchas cosas que no entendemos, y yo pienso que lo más inteligente siempre es reconocer lo que uno no entiende, ¿no? Claro. Y quedar simplemente abierto a eso, en lugar de, como estamos haciendo ahora, adherir a una suerte de bandos completamente explicados, en los cuales el ego de cada uno está involucrado, porque perder una discusión parece que es perder no sé qué, algo que es de otro orden. No se pierde nada en una discusión, simplemente se da y se aprende. En todo caso, eso te iba a decir, no se pierde, se aprende. Una discusión bien dada nunca puede terminar con algo que sea incómodo para uno, sin duda, claro. A uno le cuesta a veces reconocer si hizo algo mal, pero lo reconoce y listo. Siempre es bueno eso, si puede. Entonces, me parece que estamos frente a un mundo que se volvió propaganda, que se volvió presión hacia la zona de confort a través del miedo, y eso implica separación, agresividad, violencia. El mundo está explotando en este momento. Los medios no lo están representando. Ya dije al principio todo lo que está pasando, y todo eso está siendo procesado y explicado a lo sumo como eventos particulares sin conexión, que lo parecen. Pero ¿cómo puede ser que sean todos eventos particulares sin conexión? Hay una voluntad que está operando en, no sé de quién ni cómo, pero el azar, digamos, de que ocurran al mismo tiempo. Alguien me puede decir, siempre hay inundaciones en verano, en algunos lugares, siempre hay... Sí, claro, pero no hay inundaciones nunca de la dimensión que hay ahora, en todos los países que hay ahora, en la unidad de tiempo que está ocurriendo ahora. Sí, alguna de ellas, pero no todas a la vez. Es decir, una cosa es el fenómeno siempre impactante. China, perdón, me olvidé, ¿no?, de mencionarlo como uno de los países en donde no solamente las represas se estallaron, sino que hay una... Lo nombraste, sí. Lo nombré al principio por las represas que habían estallado, pero no son el problema solo de las represas que estallaron. Las represas estallaron, son 3, por exceso de lluvias, pero lo que hay es un fenómeno brutal de lluvias en muchas regiones, y no sé si la gente lo vio, porque los medios el Canal 4 no se lo va a mostrar, pero hay una brutal... un fenómeno brutal en algunas ciudades de, no sé, autos flotando, lo mismo en Alemania, ¿no? En algunos lugares salieron estas cosas. Al mismo tiempo también se presentan como fenómenos aislados las manifestaciones de rechazo a esta imposición de una dictadura tecnocrática, sanitaria en el mundo entero. Ayer me suspendieron de vuelta la cuenta de Facebook, que no la uso prácticamente, pero ayer se me ocurrió porque vi una gráfica del Ministerio de Salud de Israel, en el cual mostraba que a un porcentaje muy alto de vacunados en todos los grupos de edad, de todos modos, seguía correspondiendo un porcentaje igual de PCR positivos en los vacunados, mucho más que en los no vacunados. Es decir, copiaba la estructura de la población, lo cual quiere decir la vacuna no protege en absoluto respecto al contagio, o más bien quizá lo promueva en algún sentido. Yo no sé qué es contagio a esta altura, porque evidentemente toda esta información está manipulada, la información de PCR está manipulada, y con ella, como ya dijimos muchas veces, se manipula todo el resto de la información, pero no es el tema del que quería hablar hoy. Publiqué eso, y obviamente duró tipo 10 minutos. Y fue censurado. Me banearon otra vez en Facebook, no puedo publicar, porque creo que son 3 días ahora de vuelta. Y bueno,
como decía Gavito, están acorralados y van a caer. ¿Se acuerda de un programa de fútbol? Evidentemente no es lo que parece. Todo el mundo cree que es al revés. Yo creo que no. Que esta es una maniobra defensiva y que tiene el tiempo contado y que va a ser largo y vamos a tener que ir armando otro mundo muy diferente de este en el que estamos, que es el que está terminando. Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros. Vamos a estar pasando el link de ese artículo y vamos a seguir profundizando en la otra. Me parece muy interesante seguir desarrollando en este punto.